Ahí está. Primero pongo a grabar y después comparto. Gracias, profe. La idea igual es que estas instancias sincrónicas, ¿sí? Ustedes tienen que estar presentes, ¿sí? Acá estamos simulando la clase presencial, ¿sí? Para lo cual mi intención es que en estos encuentros, ¿sí? Que estén la mayor cantidad posible presentes, que podamos hacer el intercambio que cada tema necesite, cada ejercicio, ¿sí? Con lo cual, eh, yo esta clase, porque es integradora de lo que se viene, de cómo vamos a trabajar con la práctica, la voy a subir, pero ya para la próxima, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trabajar sobre las resoluciones de los ejercicios. Entonces, sobre ese punto, lo ideal es que estén presentes, ¿sí? Sí, profe. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer en esta clase es un poco, bueno, juntar bastante de todo lo que estuvimos viendo estas semanas y a la vez entender un poco por dónde va a ir em, nuestros ejercicios prácticos, ¿sí? Mi intención es trabajar con, eh, con el formulario M. Ustedes van a poder trabajar de manera manual, lo van a tener digitalizado, ¿sí? Está como adaptado a una planilla de Excel. Y a la vez voy a intentar con algunos ejercicios, porque bueno, me han facilitado un material que es muy interesante y lo quiero aplicar en este curso. Lo que vamos a hacer es trabajar con simulaciones, ¿no? de operaciones directamente en el María. Vamos a trabajar con el paso a paso. Si bien hoy vamos a ver bastante de eso, para la semana que viene yo les voy a dar unos documentos para que ustedes puedan o vean, analicen cómo hacer una carga de operación de importación directamente desde el SIM, ¿sí? Pero bueno, la dinámica es esto. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar con el formulario M, lo tenemos acá. El formulario M se divide, ¿no? En estos 5 bloques, que si yo acá adelanto, ¿ven? ¿Lo tienen ustedes a disposición como para verlo más claro? Si no, yo lo que hice acá es dividirlo, ¿ven? Tenemos un campo de información general o sumaria, el campo, que sigo admitiendo, el campo de la declaración detallada, después está el campo de valor, que se divide en dos, valor de la mercadería y valor en aduana. Ahí son dos campos muy importantes y que tienen que ver mucho con el desarrollo de la materia. Y después está el bloque de la liquidación. O sea, ahí vamos a tener los montos y cómo se va a liquidar cada operación para poder nacionalizar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir un poco paso a paso, casillero por casillero, para que ustedes sepan de qué forma y cómo se van completando. ¿Ok? Las dudas me frenan y la vamos viendo, ¿sí? Por favor, no se guarden nada, hagámoslo lo más dinámico posible, ¿sí? Que no sea esto solamente una exposición mía, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, me avisan y lo vemos con detalle, ¿sí? Ok. Bueno, arrancamos con el primer recuadro, con el de arriba, lo que es la información general o sumaria. Que sería esta parte. ¿Ok? El subrégimen. Esto tiene que ver con el tipo, ¿no?, de destinación que vamos a utilizar. Si recuerdan en la clase pasada, o en las dos anteriores, en realidad yo les fui indicando qué tipo de destinación, o ¿no?, qué codificación se indica en el sistema María para cada destinación, ¿sí?
En el caso de la importación, ¿sí? La más común es la importación a consumo, que es la IC04. Eso va a ir acompañado de el destino del registro de la aduana, ¿sí? Nosotros, por cada operación que trabajamos, desde el SIN, tenemos que ingresar, en nuestro caso particular, que estamos en Buenos Aires, por Buenos Aires, para marítimos y terrestres, y si fuera aéreos, entramos por la aduana de Ezeiza. Y a la vez hay que indicarle o la misma destinación, ¿sí? Declaración, nos indica año, en este caso 2021, aduana, la codificación de la aduana, 073, supónganse que le corresponde a lo que es Ezeiza, el tipo de destinación, IC04, y el número de registro. Ese número de registro es propio de cada operación. El sistema, ¿no? lo va generando para identificar cada operación en particular, ¿sí? Entonces, año, aduana y tipo tiene una lógica, ustedes lo van a poder completar, pero ya lo que es el número de registro es un número que es el propio sistema el que nos indica, ¿sí? Las fojas tienen que ver también con el tipo de operación, ¿sí? En realidad con la cantidad de hojas que va a tener el propio despacho, ¿sí? Yo voy a hablar de despacho o voy a hablar de permiso de exportación, ¿sí? Entonces ustedes tengan presente que cuando se habla de despacho, se habla de una importación. Y cuando es permiso de embarque, estamos hablando de una exportación, ¿ok? El número de fojas va a depender de la cantidad, del tipo de operación, de la cantidad de ítem que tenga la operación, de subítem, si se le agrega un tránsito, si es importación temporal, si va a haber una hoja de ruta, ¿sí? Para cada instancia vamos a tener una hoja distinta. Por eso que se indica la cantidad de fojas. Ese es un campo que el propio sistema completa, ¿ok? Total de ítems, bueno, lo mismo, ¿sí? Yo ahora después les voy a aclarar un poco la diferencia entre ítem y subítem. Nombre del importador, en este caso, es un dato que ustedes van a tener que sacar de la factura directamente, junto con el quit. Lo mismo con los datos del despachante, que en este caso, los datos del despachante van a ser ustedes, o sea, cada vez que tengan que completar el campo despachante, ¿sí? Van a poner su nombre y su quit, ¿ok? En el caso del agente de transporte, también, ¿sí? Directamente es información que nosotros, como despachantes, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que yo les voy a estar hablando como si fuera el despachante, ¿sí? Que es el encargado de completar la declaración, ¿ok? Eh, el importador es el que le facilita al despachante la documentación para poder generar la declaración. Vamos a tener el agente de transporte, ¿sí? Que puede ser la marítima, puede ser un forwarder, puede ser una compañía aérea, puede ser una compañía de transporte. Depende eh, el tipo de operación con la que estemos cargando. El vendedor, esto es un dato que ustedes van a sacar siempre de la factura, ¿sí? En el documento que yo les voy a pagar para cada ejercicio o cada operación de importación, siempre el dato del vendedor está en la factura y se completa de manera manual, ¿sí? Tal cual está en la factura. La vía, ¿sí? Obviamente tiene que ir en consecuencia con la aduana con la que ingresamos, o sea, nosotros no vamos a poder cargar una vía marítima si entramos
por Ezeiza, ¿sí? Claramente el sistema lo va a advertir. Entonces, la vía siempre va a ir en correspondencia con el tipo de destinación que estamos cargando y con la aduana con que ingresamos, ¿sí? Claramente, marítimo, aéreo, terrestre. En el sistema lo que queda es el código de cada vía, ¿no? Pero nosotros lo vamos a tipear directamente. Documento de transporte, ¿sí? En este caso, eh, vamos a trabajar con un Bill of Lading, un conocimiento de embarque para las cargas marítimas, con una guía aérea para las cargas aéreas y lo que se llama el CRT, que es la carta de porte para cargas terrestres. Yo ahora lo que les voy a mostrar más adelante es de qué forma, en el caso de las importaciones, nosotros tenemos que indicar este número que se corresponde con cada documento de transporte. El identificador manifiesto, lo mismo, ¿sí? Esto es información que el despachante de aduana toma del agente de transporte, y en este caso es el agente de transporte el que le indica al despachante cuál es ese identificador manifiesto, y obviamente depende también de cada medio de transporte. Y acá tenemos, ven, el detalle. Si es aéreo, va a quedar la matrícula. Si va marítimo, vamos a tener el nombre del buque que indicar, el ferrocarril, el número de vagón. Y en el caso del camión, vamos a tener la opción de cargar la matrícula del propio camión, ¿sí? La bandera también es información que vamos a obtener del documento de transporte. En este caso, Profe, si es el obtenemos, transporte, sí, si es el transporte de ferrocarril, ¿qué es? ¿Un BL, una guía aérea o un CRT? es un ¿CRT? ¿Sí? CRT, Ah, es un CRT particular para el ferrocarril, ¿sí? Igual, sinceramente, no tenemos muchas poco, ¿no? opciones de cargar ferrocarriles, ¿sí? Está la Ah, opción, pero nosotros vamos a trabajar con el medio terrestre, que es el camión, siempre. ok, Profe, gracias. una consulta. Si sería medio de transporte multimodal, ¿cambia el trámite? Discúlpame. Si se tratase de un medio de transporte multimodal, en ese caso, ¿cambia el documento? Cambia, sí, porque es un documento particular. Lo que sí, eh, ahí ya eso, ya nos estamos metiendo en... O sea, la idea, chicos, para que tengan la amplitud de operaciones, destinaciones posibles, ¿sí? Yo incluso en las que les di como las más importantes, son las más importantes y las más usuales. Ahora, de esas codificaciones se pueden duplicar o triplicar. Para cada, siempre es importante que ustedes tengan en cuenta que a partir de la destinación con la que inician la carga, importación a consumo, ¿sí? Directo a plaza, la que si viene de un depósito de almacenamiento, ¿sí? A partir de esa primera carga, el sistema o la carga, la operación, ¿sí? Tiene que ir acompañando, ¿sí? Siempre tiene que haber una concordancia, ¿eh? En la aduana en la que ingresamos, en el tipo de destinación, en la vía, en el documento de transporte, ¿sí? Yo voy a focalizar con el detalle de marítimo, aéreo o terrestre, ¿sí? Ok, gracias. Lugar de embarque, bueno, en este caso tiene que ver con la ciudad o puerto en la cual se embarca la mercadería. Fecha de arribo, esta fecha sí es muy importante, porque a partir de esa fecha corren los tiempos para documentar, ¿sí? Yo en una de las clases, a ver si la tienen presente, que les indiqué todo el calendario posible, ¿no? En esos 15 días hábiles en los que la mercadería, una vez arribada,
tiene que ser documentada. Si a los 10 días se puede pedir el ignorando contenido y a partir de ahí se estira el plazo. Bueno, esas fechas, ¿sí? Para ustedes es muy importante tenerlas muy presentes, ¿sí? Porque en este caso de cargas manuales, son ustedes los que van a calcular, ¿sí? Una posible multa por no calcular en términos, ¿sí? Cuando trabajamos con el sistema, a partir de la fecha de arribo y a partir de la oficialización, si nos pasamos, es el mismo sistema el que hace la liquidación y nos liquida la multa. O sea, pongámosle que puede llegar a ser un poco más complicado porque siempre estamos hablando con liquidaciones manuales y que las van a tener que realizar ustedes, ¿sí? El sistema, hay muchas instancias que las carga directamente o las liquida o va avanzando el propio sistema. Incluso si nos vamos equivocando, nos va avisando y no nos permite avanzar, ¿sí? Entonces, la fecha de arribo es muy importante. Las marcas y números, ¿sí? En este caso también es importante porque tienen que ver con la forma en la que tiene marcado o está numerado, seriado el propio bulto, ¿sí? No obstante, en operaciones de importación no es algo que nos compete porque es el propio agente de transporte aduanero el que genera esa carga. Ahora también lo vamos a ver. Y en el caso de exportación, nosotros indicando en ese campo la palabra rotulado, ya estamos cubiertos y la carga, la carga de la operación, ¿sí? Avanza correctamente, ¿sí? Pero bueno, marcas y números es un campo que nosotros lo vamos a trabajar en exportación directamente. Embalaje, ¿sí? Esto tiene que ver si es un contenedor, si vienen paletas, si son cajas, ¿sí? Mucho va a depender de una carga FCL. La carga FCL es la carga que viene de un solo cliente en un contenedor. Si es carga LCL, carga consolidada, vamos a tener muchas cargas de distintos clientes dentro del contenedor. Y esa es la carga LCL que viene consolidada, ¿sí? El total de bultos siempre tiene que ir en consonancia con la lista de empaque, ¿sí? Eso es una información que vamos a tener de la lista de empaque. En esta parte del formulario se indica peso bruto, ¿sí? Ya vamos a ver que en otro campo se carga el peso neto, lo mismo, es información que suele tener la lista de empaque o puede estar en el documento de transporte. Lugar de almacenamiento, esto tiene que ver si la mercadería, ¿sí? Más que nada en operaciones de exportación, puesto que la mercadería puede ir a la marítima directamente o puede ir a un depósito fiscal, ¿sí? Y en el caso del vencimiento para el embarque, también es un campo propio de la exportación. Plazo y motivos. Esto tiene mucho que ver con las operaciones de importación temporal, ¿sí? Si se acuerdan, en la clase pasada, en la que vimos el detalle de la importación temporal, ¿sí? Cada operación de importación temporal tiene que ser previamente autorizado y es la propia Secretaría de Industria la que indica, de acuerdo al tipo de mercadería que declaramos y el motivo por el cual se ingresa de manera temporal, la Secretaría emite un dictamen e indica dentro de los plazos máximos, ¿sí? ¿Cuál es el plazo que se debe cargar en el campo de plazos para importaciones temporales? En este caso, también, chicos, son opciones que el propio sistema
indica una vez que nosotros indicamos el detalle de la importación temporal, ¿sí? O sea, el detalle de ese famoso certificado de tipificación, ¿no? Que también le desarrollé en la clase pasada. Bueno, a partir de ese certificado, el plazo también queda establecido en el propio sistema. Y el motivo, bueno, el motivo es el que declaramos y la propia Secretaría de Industria autoriza para esa carga en particular. Aduana de destino, ¿sí? En este caso tiene que ver con también, más que nada con operaciones de exportación. ¿Sí? Ven acá en el ejemplo está Mendoza, Paso de los Libres. Cuando trabajamos con una operación de exportación, ¿sí? Tenemos terrestre, tenemos que indicar la aduana de destino, ¿sí? O bien, en operaciones de importación se indica la aduana de tránsito interior, hacia dónde iría esa mercadería que ingresa por Ezeiza o Buenos Aires, ¿sí? Hacia qué aduana del interior va a ir dirigida. Condiciones de venta. Este es uno de los espacios más importantes, ¿sí? También que ustedes tienen que tener muy en cuenta, puesto que la condición de venta no tiene que ver con la base imponible. La condición de venta, estos tienen que incorporarlo y tenerlo muy en cuenta. La condición de venta, o sea, el campo condición de venta es ustedes tienen que indicar el Incoterm que indica la factura, ¿sí? No por ser una operación de importación van a poner CIF, o por ser de exportación van a poner FOB, por ser, ¿no? La base para la valoración, no. En este caso, se debe indicar el tipo de Incoterm con el que se ha definido la operación y que está claramente o debe estar claramente expuesto en la propia factura. Vamos a tener que indicar el FOB, la divisa, porque obviamente generalmente trabajamos con dólares, ¿no? Dólares estadounidenses, que es lo que indica el sistema que debemos aclarar. Pero tranquilamente podemos tener operaciones en euros, operaciones en yuanes, ¿sí? Entonces, en ese caso hay que indicar el tipo de divisa con el cual se va a operar. Más allá de que finalmente esa divisa se va a convertir en dólares y después se va a especificar para la nacionalización. Lo mismo con el flete y lo mismo con el seguro, ¿sí? Las divisas suelen coincidir, puede ser que tengamos el FOB en una divisa y el monto del flete en otra, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el monto del flete debería estar en el documento de transporte. Si no estuviera definido, declarado en el documento de transporte, es la propia naviera, el forwarder, la compañía aérea, al que tenemos que solicitarle un documento que se llama certificación de flete. ¿Sí? Nosotros debemos siempre apoyar, ¿no?, con documentación la información que cargamos en el sistema. Entonces, ¿sí?, nosotros sabemos que son $1000. El flete tiene que estar definido en el documento de transporte, y si no, tiene que haber una certificación de flete. ¿Okay? Porque eso es lo que el verificador, ¿no?, constata al momento de la verificación. El seguro, bueno, también lo mismo. Ahora vamos a ver un poco cómo se declara. Generalmente es el 1%, ¿sí?, de el FOB más el flete. Garantías. El tema de las garantías, esto también es lo que vimos
en las clases anteriores, va a haber garantías en tanto y en cuanto la operación lo amerite. Esto tiene que ver con, en principio, con las importaciones temporales, con algún tránsito, o, como vimos en las primeras clases, si falta alguna documentación y vamos a tener que hacer, eh, eh, implementar algún tipo de garantía, ¿sí? Pero en principio, solamente para ese tipo de importaciones. Si estamos hablando de una importación a consumo que directamente se va a nacionalizar, el campo de garantía no se completa. Solamente queda el detalle de lo que es la constancia de pago con la que se pagan los derechos para poder nacionalizar la mercadería. La información complementaria. Bueno, esta es información muy importante y que también ustedes la van a completar de manera manual. Tiene que ver con la dirección del importador. ¿Sí? Vamos a tener que indicar dónde está ubicado, fecha de inicio de actividades. Y también tenemos que indicar la fecha de embarque en origen, en este caso. Ahora vamos a ver con más detalle. Ahí estamos. Ese campo que les acabo de indicar, el sistema María lo refleja de esta forma. Nosotros ingresamos, indicamos el tipo de destinación, ¿no? La IC04, ¿no? Le damos el doble clic y ya automáticamente lo registra. Y seguimos avanzando. Declaración. El dato del importador. El nombre del importador. ¿Ven? Acá lo que es despachante, el despachante ya entra por default, ¿sí? Al momento que se conecta el despachante al sistema a través de la FIP, como vimos en la clase pasada, automáticamente el dato del despachante ya queda registrado, ¿no? Con el propio enter. Lo que nosotros tenemos que completar es el dato del importador, su quit, su condición frente al IVA, y en este caso, esto que está en gris es el campo donde hay que completar manualmente los datos del vendedor, directamente, ¿sí? En el caso de importaciones, trabajamos con la parte izquierda y se carga los datos del país de procedencia y el país y la aduana de destino. En este caso, lo que puede pasar es que haya habido un transbordo, entonces origen y destino no sea el mismo, por eso que tenemos la opción de indicar en dos campos diferentes. Después pasamos a la parte de las solapas, las que tenemos acá. ¿Ven? El sistema trabaja con distintas solapas. Y cada uno tiene que ver con esos campos que fuimos viendo en el propio OM, ¿no? ¿Ven? La divisa, el FOB total, la divisa del flete, el valor del flete, el seguro. En este caso, si me siguen con el mouse, ¿ven? En este campo, nosotros cargamos FOB, flete, indicamos el 1% en este campo, le damos Enter y automáticamente el sistema calcula ese 1%. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y si se contrató un seguro y hay un importe determinado? Se indica ese importe, porque es el Está bien. monto que vas a declarar. ¿Sí? El propio sistema nos da la posibilidad de cargar
ajustes en casos de detener la operación. La solapa que sigue es la información complementaria, la que acabamos de hablar, ¿ven? Domicilio, fecha de inicio de actividades. Acá habla de fecha de cierre de ventas porque esto es la opción de exportación, pero ven, como les dije, en operaciones de importación, lo que se indica en información complementaria es la fecha de embarque en origen. Esa es una fecha que ustedes van a tener siempre en el documento de transporte. ¿Sí? El BL, la guía aérea, les va a indicar esa fecha de embarque en origen. Y después, esta solapa, donde dice facturas, también se utiliza en operaciones de importación, y ahí lo que tenemos que hacer es indicar el número de la factura de la operación. ¿Sí? La factura que recibe el despachante tiene que cargarse en ese espacio, en esa solapa. Una, dos, las que sean, ¿sí? Porque podemos tener más de una factura en una misma operación. ¿Sí? La semana que viene, cuando trabajemos con ese material que les dije, vamos a hacer la secuencia, les va a quedar un poquito más claro el paso a paso. Vamos a hacerlo más puntilloso. ¿Sí? A partir de los 3 documentos que les voy a dar, que va a ser la factura, una lista de empaque y un documento de transporte. ¿Qué tiene, profe? ¿Un programa como simulador del SIM? No, o sea, va a ser una simulación, pero lo vamos a hacer con una propia presentación en PowerPoint. ¿Sí? Esa es una instancia que eh, eh, aspiro a poder tenerla. ¿Sí? Trabajar un poco con la simulación. Estoy investigando un poco para ver qué opciones tenemos, ya sea de implementarla a la materia o directamente trabajarlo como un curso extracurricular. ¿Sí? Cualquiera de las dos me parece súper interesante, y a partir de la pandemia hay muchas instituciones que están trabajando eh, con el sistema, con el simulador del SIM. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver cómo lo podemos implementar nosotros, de qué forma, y bueno, el presupuesto, si se admite poder tener este tipo de servicio, pongámosle, para ustedes. Así que, pero por lo pronto, yo lo que trato es de tratar eh, de que lo que vayamos viendo sea lo más real posible. Van a ver que la semana que viene eso se va a ver más plasmado. Gracias. Esta solapa que tenemos acá es el espacio de los bultos. Vieron que yo les dije que en el caso de las importaciones, el espacio de bultos, ¿sí? Lo que hace el despachante es tomar esa información que el propio agente de transporte ya se supone que tuvo que haber cargado, que esa carga tiene que estar presentada, ¿no? Confirmada ante la aduana, para lo cual el despachante únicamente tiene que indicar este campo del documento de transporte y este que está al lado. ¿Sí? Todo el resto de la información es información que chupa del manifiesto que previamente carga el despachante de aduana. Estos 2 campos que están acá serían estos. Acá, para poder explicarlos mejor. En el caso de las operaciones marítimas, ¿sí? Del BL, lo que se carga es el puerto, de donde viene, y la ciudad. En realidad, disculpen, es país y puerto. ¿Sí? Y después, en el campo siguiente, ven acá, en ese, país
puerto y en el campo siguiente, si es una carga marítima, se carga todo el BL completo. Con esa información se le da Enter y automáticamente el sistema toma la información que tuvo que haber cargado previamente el agente. Si nosotros lo cargamos correctamente y le damos Enter y no aparece nada, lo que hay que hacer es, de manera urgente, contactarse con el agente de transporte, que seguramente tenemos en la información del agente de transporte que trabaja con esa operación, o incluso puede ser de la misma empresa, el mismo estudio aduanero, o muchos forwarder tienen eh, áreas de despachos también, ¿sí? Entonces, si no lo podemos tomar es porque hay algo que lo ha demorado y no nos va a permitir avanzar sobre la carga y poder oficializar. Si fuera aéreo, lo que se hace es, se pone en 3X y se cargan 8 dígitos de la guía aérea. Si el número de la guía aérea no tiene los 8 dígitos, lo que hay que hacer es completar con ceros. Si nosotros tenemos 5 números y le damos Enter, el error es nuestro, nunca nos va a tomar la información. Tenemos que agregar los ceros, ¿sí? Y si fuera una carga terrestre, se indica el 001, ¿no? Que en este caso es el código que corresponde a Buenos Aires, y se pone el número del CRT completo. De esa forma tomamos la información de los bultos del manifiesto que cargó el agente de transporte para carga terrestre. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Los bultos, en el caso de importación, solamente se carga esta información. En el caso de exportación, es al revés. Es el despachante el que carga la información. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando trabajemos con Expo, ¿sí? Ahora pasamos al campo siguiente, que es el de la declaración detallada, o sea, el que viene más abajo. Número de ítem. ¿Sí? A ver, yo quiero... Un segundo. Vamos acá. Y ahora vuelvo. Número de ítem y subítem. ¿Ustedes conocen la diferencia entre una operación con más de un ítem y una operación con subítem? A ver, alguno que ya haya cursado clasificación y valoración, si lo tiene, o vi que tenemos algunos compañeros que están trabajando, ¿no? en espacios de la operatoria. ¿Alguno conoce esa distinción entre una operación con más de un ítem y operaciones con subítems? Hola, profe, no, en mi caso no. Bueno. ¿Alguno que sí? Está bien. No sé bien, pero cuando es subítem, ¿no es porque estaría dentro del Mercosur, por ejemplo, en nuestro caso, la clasificación? No, no es exactamente así. Es así, cuando ustedes, una operación con un ítem es una operación que tiene una sola clasificación arancelaria, la mercadería. ¿Sí? Ahora, podemos tener misma mercadería que vengan con distintos códigos. O sea, misma posición, pero que los productos estén codificados de distintas formas y que incluso tengan distintos valores. En ese caso, tenemos una operación con un ítem y con varios subítems, tantos como los distintos códigos tengan la operación, los distintos valores, si sean de distinta marca, ¿sí? Pero siempre sobre la base de una misma posición arancelaria. Ahora, podemos tener operaciones,
Los subítems, el ejemplo más claro, así como para que es una importación de autopartes, ¿sí? Claramente esa operación va a tener un montón de subítems, seguro, pero a la vez también va a tener muchos ítems. ¿Por qué? Porque la puerta no tiene la misma posición arancelaria que el paragolpe, ¿sí? Que la llanta. Entonces, para cada posición en particular, tenemos que hacer un ítem distinto, una carga distinta. La información, ¿sí? Se carga de manera separada. Vamos a tener un monto FOB total, pero que después se va a ir prorrateando por cada ítem, ¿sí? O sea, cada ítem va a tener su propio valor FOB total, que la suma de todos tiene que ser el valor FOB total de la operación. Vamos a ver ejemplos de operaciones con subítem también para que les quede más claro. Pero sí tengan presente esto. Si hay diferentes códigos, si hay diferentes valores con una misma posición, van a ser subítem. Ahora, si cambia la posición arancelaria, ahí sí vamos a tener distintos ítems en la misma operación. O sea, ¿en qué vuelvo? Entonces, sí, la operación de ítem o subítem, bueno, dependerá, ¿no? de cada operación en particular. En el campo tipo N se pone la N porque es normal, no suele haber otra opción generalmente. En esta parte del formulario se carga la posición arancelaria con el dígito control, que ahí sí es el que corresponde al Mercosur. Podemos tener la opción de cargar la posición arancelaria nadadiza, ¿sí? En este caso tiene que ver con operaciones con países, ¿no? De Latinoamérica, o sea, de América más que nada, todos los que pertenezcan a lo que es la LADI, y para hacer opción, para tener uso de esa opción de la preferencia arancelaria que hay entre esos acuerdos entre países de la LADI, tenemos que indicarlo en el sistema. Porque si no lo indicamos, el sistema no lo liquida con esa diferencia. ¿Okay? Lo mismo la lista. El campo de lista, que nosotros tenemos que indicar el tipo de acuerdo de preferencia arancelaria que existe, ¿sí? Eso es información que suele recibir el importador, por lo pronto el despachante, pero suele estar en el certificado de origen, ¿sí? Cuando nosotros recibimos documentación de una operación de Ecuador, de Colombia, ¿sí? Podemos indicar el tipo de México, el tipo de acuerdo de preferencia arancelaria, ¿sí? Y ese acuerdo específico se indica en el campo de lista, lo mismo que si fuera Mercosur. Las operaciones que son de Mercosur hay que indicarlo en el campo de lista. ¿Para qué? Para que el sistema no liquide derechos de importación y tasas estadísticas, ¿sí? Estado, generalmente vamos a trabajar con operaciones que sean nueva sin uso importada, que es la más usual. Y en este campo es donde se carga el total del kilogramo neto. Arriba, en lo que corresponde a bultos, va el bruto, y en este campo tenemos que informar el neto. Reitero, suele estar en la lista de empaque o bien en el documento de transporte. País de origen, país de procedencia. La información adicional, ¿sí? Este es un campo que utilizamos más que nada para exportación, cuando hay comisiones, ¿sí? Pero, por ejemplo, la información adicional en este caso tiene que ver con, vieron que cuando tenemos en los relojes la estampilla que está atrás, bueno, ese código, ese estampillado, se indica
en el campo de información adicional. ¿Sí? Unidad estadística. Unidad estadística, este es un campo muy importante, que ahora se lo voy a, cuando pase al sistema se lo voy a explicar bien en detalle. Unidad estadística y cantidad de unidades estadísticas. ¿Sí? La declaración de la mercadería, en este caso, tiene que ver con el detalle que la posición arancelaria tiene en el nomenclador. Las opciones, ¿sí? Las opciones y las ventajas tienen que ver con cuestiones que tienen que ver más que nada con... son cuestiones más tributarias que cada cliente, cada importador puede tener de manera particular, alguna exención. Bueno, si eso sucede, hay que indicarlo en el sistema, en ese campo. Y los sufijos de valor se corresponden con la posición arancelaria y lo que hacen es dar un poco más de detalle de esa posición en particular. ¿Sí? Un ejemplo puede ser, importamos cinturones de cuero. En los sufijos de valor nos pueden preguntar si son cinturones, si están cosidos, si están pegados, el tipo de hebilla que tiene, ¿no? Nos puede pedir la codificación. Si tenemos distintos códigos, va a haber más subítem. ¿Ok? Pero bueno, eso es todo, es información que surge de la propia posición arancelaria. Por eso que en una de las preguntas que trabajamos, ¿no?, en el primer parcial, y en la que ustedes lo que tenían que responder es esta cuestión, o sea, ¿cuál es la información que nos da la clasificación? Bueno, es exactamente el tratamiento tributario que va a tener. ¿Sí? Lo que nos va a permitir hacer la correcta liquidación para poder nacionalizar. En este caso, ahí me metí en el campo del SIM que estuvimos viendo recién. El número de ítem, tipo N, la posición arancelaria, estado de la mercadería, el 1 es nueva sin uso. Acá te indica si es pago de cánones, calidad distinta al estándar, ¿sí? Se pone que no, generalmente. Y acá, lo que tengo marcado, ven en azul, unidad declarada y unidad estadística. Estos son dos conceptos muy importantes que ustedes tienen que incorporar, porque sobre esa base se hace la declaración y tiene un poco, es elemental para hacer una correcta declaración. Tienen que entender que cuando hablamos de unidad estadística, la unidad estadística es la unidad de medida que indica el propio sistema a través de su posición arancelaria. ¿Sí? Entonces, es el sistema María, es que a través de la posición ya indica la unidad estadística. Si es kilogramos, si es metros, si es unidades, millares, ¿no? Eso lo indica directamente la propia posición. Entonces, como nosotros en el curso no vamos a clasificar, sino que ustedes van a tener la posición arancelaria, yo también les voy a indicar la unidad estadística, para que ustedes puedan declarar. ¿Sí? Eso por un lado. Después está la unidad declarada, que puede ser la misma que la unidad estadística, de acuerdo al producto, o directamente puede ser distinta. ¿Y cuál es la unidad declarada? Es la unidad que está en la propia factura. ¿Sí? La unidad declarada es la unidad de la factura. Cuando hablamos de que vamos a comprar 10.000 kilogramos de, no sé, acerrín,
importa. Kilogramos. La unidad declarada es kilogramos. La factura comercial dice 20 máquinas. La unidad declarada es unidad. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber interpretar cuál es la unidad declarada. Y eso lo tenemos que indicar en el propio sistema. ¿Sí? ¿Quedó claro la diferencia? Sí, sí, profe, se entiende. Profe, en unidad declarada se pone la que ya viene, ¿no? Y en la estadística, entonces, ¿es como que uno lo puede adaptar? ¿O No, al contrario. La unidad al revés? estadística la define la propia posición arancelaria. Es Ok. información que, ven acá, en el ejemplo, la unidad estadística está en gris. Porque ya yo al cargar la posición arancelaria, cuando le di Enter, automáticamente el sistema me indicó qué tipo de unidad estadística tiene esa posición. ¿Sí? Ahí quedaron distintas, profe. No pasa nada. Claro, en este caso, porque para esta operación en particular tenemos una unidad declarada y una unidad estadística. Si no me equivoco, la codificación es una para unidades y la otra para kilogramos. ¿Ven acá? O sea, que en la factura vino en kilogramos y en la posición sin te la dicen en otra- Al revés, en realidad, miren. al revés. ¿Ven? La cantidad declarada, 1. Una máquina. Ah, vino en unidad de la factura. La cantidad estadística, casi 1800 kilos. ¿Ven? Por eso es que es tan importante entender esta diferencia, ¿sí? Entre unidad estadística y unidad declarada, porque sobre esa base nosotros declaramos. ¿Sí? Si lo hacemos Ahí al tomó los revés, kilos. es una declaración inexacta. ¿Sí? ¿Ok? Sí. En importación tenemos la posibilidad de de indicar las ventajas, esto que le dije. Las ventajas tienen que ver más que nada con cuestiones más tributarias, ¿sí? Y propias de cada cliente. Entonces, se indica, ¿sí? Para que al momento de la liquidación final el sistema lo contemple. Si no, va a ser, si tiene alguna ventaja o alguna exención en particular el cliente y nosotros no le indicamos, cuando liquida, liquida como cualquier importador. Si hubiera subítem, acá hay una solapa particular, y acá ven el certificado de tipificación. Para cuando estemos hablando de insumos temporales, ¿sí? La información se carga en esta solapa. Comprados en plaza, cuando cuando tenemos la posibilidad de trabajar con drawback. ¿Sí? Bueno, y acá la diferencia que vimos. Entonces, en esta parte es muy importante que ustedes incorporen los conceptos de ítem, subítem, unidad declarada y unidad estadística. ¿Sí? Porque es información que ustedes necesitan para poder declarar correctamente. ¿Ven? Si hubiera subítem, acá lo que le está mostrando es, si hubiera subítem, ¿ves cómo se van cargando? Directamente. Podemos tener 10, 20 subítem. Y el monto total siempre tiene que ser el total del FOB, que en la carátula declaramos primero. Cuando estamos trabajando con el sistema, sí, al momento de cargar, supónganse que tengamos un solo ítem, y tenemos varios subítems. Cuando terminamos de cargar todos los subítems y el monto FOB no coincide con el que declaramos el total, el sistema no nos va a dejar avanzar. ¿Sí? Nos va a avisar, nos va a advertir que hay un error.
entre lo declarado al principio y la suma de los subítems. Entonces ahí tenemos que chequear uno por uno para ver en qué le erramos. Ahí puede ser que hayamos puesto mal los subítems, como clasificado mal eso. No, porque vos no El sistema clasificás. ya lo O sea, vos clasificás un ítem y después se abre todo, ¿no? Una opción de mismo producto, distintos códigos o distintos valores. ¿Sí? Miren acá en el ejemplo. El ejemplo tiene un subítem, la posición siempre la misma. ¿Ven? Un subítem con un precio de 14 y el otro con un precio de 18. Por eso hay subítem, porque tiene distinto valor. ¿Sí? Esa es la diferencia. Claro. Pero si está mal el SOV, ¿por qué situación podría ser más factible en ir a revisar? Es que el error en la carga, directamente, en la suma. ¿Pero de los ítems o de...? Claro, de los subítems. Claro. También puede pasar que al momento de cargar, cargaste mal el total. ¿Sí? Vos tenés la factura. La factura, el total es 14.600. Vos te equivocaste y pusiste 14.500. Cuando te toca declarar los subítems, sumás 850, ¿no? 11.900, 2.700 y declarás 14.600 como dice la factura y te tira error. Y vos decís, ¿pero cómo? Bueno, habías cargado mal al principio. Eso puede pasar. Va a seguir y venir siempre en ese sentido. Claro, pero en ese caso, si puse mal al principio, ¿tengo que después volver a hacer la operación de nuevo o solo vuelvo para atrás y queda? Ah, ok. Puede volver. ¿Cuándo? Esto lo vamos a ver la semana que viene como detalle. Cuando terminás de cargar el ítem, toda la información del ítem, el sistema te hace esto que está acá abajo, presupuestar. ¿Sí? Vos tenés que presupuestar para validar todo lo que venís cargando. Eso que presupuestaste y que validaste, hasta tanto no lo hayas oficializado, que es en la instancia donde no puedes ir para atrás, la podés modificar todas las veces que quieras o que necesites. ¿Sí? El sistema te permite ir avanzando. Nosotros podemos hacer cargas parciales del sistema. Sucede mucho que a veces no tenemos toda la documentación, pero nos podemos ir avanzando, ¿sí? Con alguna carpeta, empezar a cargar para ir adelantando trabajo. Después tenés que arrancar de cero, ¿sí? Volver y ir haciendo el paso a paso, validando, hasta que llegues a la última instancia para poder oficializar. Esta es la pantalla de los sufijos de valor. ¿Ven? Lo que hace el sistema, empieza a preguntar, ¿ven? Mango de acrílico, mango de madera. Y vos tenés que indicar, si es de madera, lo cliqueás y así con cada sufijo que tenga la posición. Vas poniendo, a veces te va a pedir el código, te puede pedir la presentación, si son blister, si vienen individuales, ¿sí? En bolsas. Bien. Eso tengan en cuenta que los sufijos lo que hace es profundiza un poco la descripción de la mercadería. Le da un poco más de detalles. Profe, ¿y los sufijos esos en qué sección irían? Los sufijos, mira, a ver, vamos a ver. Nosotros tenemos la posición, origen, procedencia, cantidad de unidades estadísticas. Acá iría la información adicional. En este campo, el más grande, la declaración de la mercadería tal cual la define el nomenclador. ¿Sí? Todo el detalle. Y abajo van a aparecer
los distintos sufijos. O sea, quedaría en declaración de mercadería. Exactamente, abajo. Ah, Abajo del texto. Después lo vamos a ver cómo quedan declarados. Tenemos varios ejemplos. ok, gracias. Bueno, bloque de campos de valor de la mercadería. Este es muy importante, ¿sí? Todo lo que sea valoración. Primero, el que está a la izquierda. Acá vamos a indicar el FOB total, las cantidades de unidades y el unitario en divisa. Acá también es importante entender cuál es la unidad declarada, porque este unitario en divisa va a estar declarado sobre la base de la unidad declarada. Si nosotros indicamos unidades, pero en realidad correspondía declarar sobre kilogramos, vamos a poner un FOB unitario distinto. Nos vamos a equivocar, ¿sí? Entonces, uno va de la mano del otro en estos campos, ¿sí? Siempre, incluso el formulario, el OM que tenemos en Excel, ¿sí? Tiene ya como la fórmula que a partir de la unidad que se indica, automáticamente te lo calcula. En el caso de que usted lo tenga que cargar de manera manual, lo tienen que indicar ustedes, ¿sí? Allá, esos años que teníamos clases presenciales y trabajábamos con el OM directamente, eso se hacía todo a mano. Hoy trabajamos con el OM digitalizado en Excel, ¿sí? A ustedes igual les conviene imprimirlo y practicar también de manera manual el llenado, ¿no? Bueno, ahora avanzo y les voy dando los detalles. Como les decía, unitario en divisas, la unidad declarada va en este caso, arriba, unidad estadística, en este campo, unidad declarada, FOB total, FOB total en divisa, precio unitario, derecho específico, esto ya es una cuestión muy específica, son operaciones muy poco usuales que nosotros no vamos a ver, ¿sí? Así que ya son estudios aduaneros que se dedican a tipo de cargas muy específicas, ¿sí? La unidad, como les dije, la unidad declarada, y después el coeficiente, esto es un campo que se utiliza para indicar los derechos de exportación. Con lo cual también el campo coeficiente pasa a la parte de exportación. Y los documentos a presentar son los documentos que el propio sistema nos pide a partir de la documentación de la operación con la que estamos trabajando, ¿sí? Si vamos a necesitar, ahora lo vamos a ver con más detalle. Esperen que la parte de documento a presentar lo tengo acá más desarrollado. Profe, una consulta. Sí, Cuando aparecen las dos unidades, ¿ambas son declaradas? O sea, ¿es sí. la misma? Una O sea, la declarás en el sí, campo de arriba y la unidad declarada va en este campo, en el de valor de mercadería. claro, pero a lo que voy es que aparecen dos unidades para completar. Por eso preguntaba si va el mismo, Siempre, o sea, el sí, mismo. claro. ¿Ven? Ah, ok. Acá vuelve a pasar. ¿Ven? Está la unidad declarada y la unidad estadística. ¿Sí? Puede coincidir y ser la misma. Ahora, si la unidad declarada y la unidad estadística es la misma acá, misma codificación, estos valores tienen que ser idénticos. ¿Sí? Consideren esa regla. Si tienen la misma codificación en estos campos, acá tiene que ser igual. Si no te coincide, no podés tener la misma información, el mismo monto declarado, porque claramente en algo le está cerrando. O en la declarada o en la estadística. ¿Sí?
El precio se multiplica por la declarada, el valor del FOB. Sí, exacto, Ah, por la declarada. no, la de la estadística no Por eso que cuenta tenés para otra cosa. el, el unitario en divisa, ¿sí? Sobre la unidad declarada. Declarada. Y acá, como les decía, este es el campo del sistema donde, de acuerdo al tipo de operación, nos pide documentación. Por ejemplo, ven un certificado del INAL. Lo que hay que hacer es, o sea, el cliente o el mismo despachante tuvo que haber hecho las gestiones para tener ese documento que nos permita nacionalizar la mercadería. Si nos pide certificado de origen, lo mismo. Y acá, Cedronar, o sea, depende de la operación, nos puede llegar a pedir un documento distinto. El propio documento de transporte. Entonces, en este campo, lo que tenemos que hacer es buscarlo, indicarlo, y se va subiendo. Entonces va quedando registrado el número, el tipo del documento, y acá es que ponen presencia, se pone que sí, referencia, el número que tiene de gestión de ese propio documento. ¿Sí? Profe, esos certificados de terceras instituciones, ¿quién los genera? ¿El despachante de aduana o el importador? Depende. Hay algunos que Hay que ir a presentar, necesita, claro, algunos lo hay que ir a tienen que presentarse gestionar a la institución y hacer el trámite y todo eso, y después. exactamente. Lo suele gestionar el propio despachante, en nombre de, ¿no? Ajá. Pero nosotros eh, tenemos la posibilidad de anticiparnos y conocer, de acuerdo al tipo de operación y sobre todo a la posición arancelaria, Ya qué sabes que te va a tipos pedir, de ¿no? documentos vamos a necesitar para poder nacionalizar. Entonces, a partir de ese, que se le suele decir, esa carga provisoria, ¿sí? Nosotros ya podemos indicarle al cliente todos los documentos que vamos a necesitar gestionar, que tenga que gestionar él y nos tenga que facilitar, o directamente él darnos la información para poder hacerlo. ¿Sí? Pero siempre, nosotros no es que estamos cargando y nos damos cuenta que hay un documento que tendríamos que tener, ¿no? Eso hay que anticiparlo, ya lo sabemos. No, no, sí, Sobre todo porque los cuando sabemos estudios la posición. aduaneros suelen trabajar con los mismos clientes, suelen traer las mismas mercaderías, con lo cual ya, ¿no?, se genera todo un círculo donde ya sabemos qué tipo de documentación vamos a necesitar. ¿Sí? Pero bueno, en el sistema nos los pide de esa forma. En el formulario, en el OM, lo tenemos que indicar acá. ¿Sí? Bueno, el bloque campo de aduanas, el de la derecha. Este es el más importante, ¿sí? Porque es el bloque al que llegamos luego de hacer la valoración correspondiente. En importación, si no tenemos ajustes, ¿no?, va a ser la base sí, no tenemos problema. Ahora, si la operación requiere de algún ajuste a incluir o a deducir, bueno, ahí vamos a tener que trabajar y hacer la declaración correspondiente. En nuestro caso, primero resolvemos la valoración y después la llevamos al documento. ¿Sí? Por eso que valor en aduana puede diferir, ¿no?, de acuerdo a, puede diferir del monto FOB que cargamos, claramente. ¿Por qué? Porque podemos tener algún ajuste que aplicar. Y después lo que tenemos que hacer es indicar cuál es la base IVA, ¿sí? Esa que también se calcula a partir de la suma de los derechos de importación y de la tasa estadística. Esto ya es una cuestión que lo digo porque lo deberían saber aquellos que
ya pasaron por clasificación y valoración. Yo ahora, al final, voy a hacer ahí una presentación de cuál es la fórmula o el algoritmo que ustedes van a tener que seguir para poder hacer la valoración correspondiente, ¿sí? Pero bueno, este campo es muy importante. Insumos temporales, insumos a consumo y la parte de reintegros, claramente son campos para completar en el caso de la exportación. Así que en este caso nosotros solamente tenemos ajustes a incluir, ajustes a deducir, valor en aduana, ¿sí? Si tenemos otra divisa, si no, coinciden en divisa y en dólar, va a ser el mismo. Y lo que hay que indicar es la base de IVA o ganancias, ¿sí? Acá está un poco el detalle de lo que te acabo de decir. Y que en el sistema María nosotros los cargamos en este. Tenemos el FOB total y acá la opción de, ¿ven?, los ajustes a incluir y ajustes a deducir. En el OM lo vamos a hacer de manera manual, previo a hacer la liquidación correspondiente. Y el último punto es el de la liquidación, que sería el campo final del formulario. ¿Sí? Este campo lo completa el sistema automáticamente. De acuerdo a lo que completamos, automáticamente hace la liquidación. Nosotros lo vamos a tener que hacer de manera manual, uno por uno. ¿Sí? El porcentaje pagado, garantizado o a cobrar. A cobrar es exportación porque es lo que se cobra en concepto de reintegros. Nosotros vamos a trabajar con el pagado cuando nacionalizamos, ¿no?, importaciones a consumo, y en el caso de que haya que garantizar algo, se pone la G. El importe a pagar, el pagado, lo que se paga en total de derechos, tasa de estadística, IVA, adelanto, lo que se puede llegar a garantizar y lo que se puede llegar a cobrar, ¿sí? Esto es para cada uno de los campos que vimos recién, los que están acá, ¿no ves? Porcentaje se paga, importe. Pagado es el total que se replica en este campo y que nos da acá abajo el monto total a pagar para nacionalizar, ¿sí? ¿Ven que se repite? Y acá lo que agrega, ¿ven?, canal asignado, unidad de verificación, de valoración, ¿no?, y verificación, y la firma del despachante. Acá, miren. Acá abajo. Cuando trabajamos con operaciones de importación, el canal automáticamente lo vemos al momento de la oficialización. Cuando vamos a buscar la impresión de la declaración, ahí está indicado el tipo de canal que nos asignaron. Y en ese caso, la unidad de verificación a la que tenemos que asignar. Recuerdan que cuando vimos verificación en la clase, ¿sí?, cada mercadería tiene un ramo, cada ramo específico, ¿no?, tiene verificadores que se ocupan, ¿no?, de ese ramo directamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dirigirnos a esa parte de la aduana donde verifican en ese ramo particular. Y en el sistema lo vemos así, ¿ven? Estos $10 se corresponden siempre con la utilización del sistema María. Por cada operación que utilicemos siempre vamos a pagar $10, ¿sí? Y después saben acá liquidan derecho de importación, tasa estadística, IVA, adelantos de IVA, impuesto a las ganancias, ¿no?
y tenemos el total que se abona para nacionalizar. Un poco siguiendo en línea, ¿no?, lo que vimos cuando desarrollamos Sistema María. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, chicos, hasta acá? Yo creo que también a medida que veamos los distintos ejercicios, se les va a ir aclarando un poco esto de cómo se va a ir completando cada campo. Del mismo modo, lo importante es que ustedes conozcan, ¿no?, esa asimilación que tiene el Sistema María con el formulario M. ¿Sí? Profe, usted había enviado 2 PDFs del formulario. Sí, El segundo, que es como que solo tiene como una parte de arriba, eso es continuado al otro PDF de la FIP que desarrolló todo. exactamente. Es el continuado, y en ese, ahí lo que ustedes van a ver desarrollado son los subítems, por ejemplo. Pueden ver la liquidación de ingresos brutos. Puede ir la liquidación de la hoja de ruta. La carátula, o sea, todo lo que estuvimos viendo hasta recién, es en el formulario que vimos al principio. Profe, todos los datos que carga acá en el Sistema María, cuando imprime, salen el formulario del otro que nos envió, ¿no? Completo. Exactamente. Es así. Es tal cual eso. ¿Sí? Lo bueno que ustedes lo que van a ver es, ustedes van a aprender a completar de manera manual en el Excel, como si estuvieran cargando, como quedara la impresión en el Sistema María. ¿Sí? El examen, tanto de INPO como de EXPO, es un ejercicio, y ustedes van a tener la parte práctica, ¿no? Es un ejercicio donde ustedes van a tener que liquidar, hacer la valoración correspondiente, y después pasar toda la información de la operación al formulario M que tienen en Excel. ¿Sí? Entonces lo que van a entregar es una declaración tal cual nos la indica el propio sistema. ¿Sí? Se van a estar replicando, ¿no?, una destinación de importación directamente. Okay. Si no hay dudas, lo que les quería mostrar era el algoritmo, más que nada. Este es muy importante para que ustedes puedan hacer el cálculo manual que después van a pasar al formulario. ¿Sí? Ustedes van a trabajar primero valorando y haciendo el cálculo para la nacionalización. Esos montos después lo trasladan al sistema /formulario. ¿Sí? Por eso que es muy importante que tengan en cuenta esta filmina. De los que están conectados y ya cursaron clasificación y valoración, claramente ya es conocida. ¿La tienen presente? O los que la están cursando de manera paralela. Sí, es lo que se calcula para INCO y EXPO. Exactamente. ¿Sí? Sobre todo para INPO acá. ¿Sí? Porque en EXPO vas a tener que hacer otro tipo de cálculo. Pero Esto también lo estamos viendo en costos. en costos, ok, pero la Una diferencia es primera que parte también. vos en costos lo que vas a ver es el valor final de la mercadería, el valor FOB. Acá lo que nosotros analizamos es el costo de nacionalización a partir de un valor que ya tienen, que es el que está en la factura. ¿Sí? ¿Entienden esa diferencia? Porque es una consulta bastante usual. En costos, ustedes trabajan con la determinación del valor FOB con el cual
el exportador, generalmente, ¿no? Exporta. Nosotros lo que hacemos es calcular a partir de ese monto ya calculado y de una operación comercial entre importador y exportador, que está plasmado, ¿no? en el contrato de compra-venta, con el Incoterm, ¿sí? Y esa factura comercial. A partir de ahí, nosotros lo que hacemos es valoramos, calculamos la base imponible, CIF, en el caso de importación, le sumamos los derechos de importación y la tasa estadística que corresponda, y después lo que hacemos es formamos la base IVA a la cual se le aplican IVA, IVA adicional, ganancias, ingresos brutos, ¿sí? Entonces, en esta parte de la materia, para importación, tenemos que indicar el valor FOB. ¿Por qué? Porque puede pasar que la condición de venta sea otra. Nosotros tengamos una factura export, una factura DDP. O sea, que vamos a tener que llegar al FOB o vamos a tener que bajar hasta el FOB. ¿Sí? Ese es un poco el recorrido que vamos a ver en los ejercicios. El valor FOB no lo van a tener siempre a disposición. En algunos casos lo van a tener que calcular ustedes. Pueden tener una factura que sea CFR. Entonces van a tener que interpretar, bueno, a ver cuánto de flete le tengo que descontar. Van a necesitar el valor del flete en el documento de transporte. Si no lo tienen, van a tener que tener una certificación de flete para poder hacer ese cálculo. ¿Sí? Eso es parte del cálculo, acá donde se pone más interesante, y vamos a trabajar con la parte práctica de la materia. ¿Sí? Nosotros, a partir de ahora, todo lo que vimos hasta el lunes, lo aplicamos en el formulario, pero también con una lógica, con un conocimiento, no es solamente completar campos. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque es muy importante la parte de la valoración al momento de la declaración. ¿Sí? Y nosotros vamos a aprender a hacer un cálculo de la nacionalización de manera manual, no la hace el sistema. Entonces, todas estas fórmulas, ¿sí? O estos campos son los que tenemos que tener bien presentes para hacer la primera parte, que es calcular, valorar y determinar cuáles son los montos a pagar, que después se trasladan al formulario / sistema. ¿Sí? Esto es para importaciones definitivas. Si fueran importaciones temporales, ven que es prácticamente el mismo algoritmo, con la diferencia de que todo lo que está en rojo, en vez de pagarse, se garantiza. ¿Sí? Acá, chicos, derechos adicionales, esto es propio de una importación temporal. ¿Sí? Ahí tienen que ver bien en detalle el desarrollo de la clase, por qué podemos llegar a tener hasta un 24% de derechos adicionales a garantizar. Esto no se paga, se garantiza nada más. ¿Sí? Pero bueno, el cálculo es similar. Nosotros vamos a trabajar con operaciones de importación a consumo. ¿Sí? Vamos a ver si llegamos a ver un ejemplo de una importación temporal, lo vamos a hacer, pero en principio lo que hago es tratar de tener la mayor cantidad de opciones con operaciones de importación a consumo directamente. Vale, con variantes, un ítem, 2 ítems, más subítem, ¿sí? Pero siempre con importación a consumo. Eso no quita que ustedes tengan que saber cómo calcular ese monto a garantizar.
Pero bueno, vuelvo acá. Ya, está claro que sobre la base CIF vamos a aplicar los derechos de importación, vamos a aplicar la tasa de estadística. La base CIF más 5 y más 6, como está acá, ¿ven? 4, 5 y 6 forma la base de IVA y ganancias, sobre la cual se aplica el 21%, el 20%, el 6%, ¿no? Que finalmente nos determina el total a pagar en aduanas. Yo, cuando ustedes realicen el examen, lo que me voy a fijar, o sea, va a tener un 10 el que el total a pagar en aduana sea el número exacto que ustedes tendrían que calcular. Eso significa que valoraron bien, calcularon bien la base CIF, si había ajustes, hicieron los ajustes correspondientes, sobre eso aplicaron los derechos de importación, la tasa de estadística y todo lo que corresponde a IVA e ingresos brutos, ¿sí? Ahora, ¿alguna duda con esto? Pregunten, chicos, aprovechemos que... Por ahora no, por ahí esto de garantizar se me hace raro. No, es que en vez de pagar, se garantiza directamente, porque es una operación de importación temporal, porque la mercadería vuelve a salir del país, ¿sí? Ahí Ah, ok. es importante que repases la clase pasada, ¿sí? El detalle, ¿sí? Porque nosotros tenemos la Puede ser porque posibilidad de... no terminé de ver ese, Eso, bueno, de ese por paso. favor ahí, cuando puedas, ponete al día, porque las importaciones temporales suceden. Un ejemplo, un recital, ¿no? Ingresa toda esa mercadería, todo lo que se necesita para un recital, baffles, ¿no? Toda la cuestión, ¿no? Para todo lo que necesitan los músicos. Ingresa de manera temporal, se declara, no se pagan derechos de importación, se garantizan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un determinado momento, periodo, que fue lo que vimos al principio, que se define, ¿no? A través de la autorización, porque para poder importar de manera temporal, primero hay que hacer una gestión que la aduana autoriza. Indica el plazo. Durante ese plazo ingresa la mercadería que se garantiza y antes de que se venza tiene que volver a salir. Esa es una opción. Y la otra es los insumos importados que se utilizan para el proceso productivo. Ese es otro tipo de importación temporal, ¿sí? Con otros plazos. También se garantizan, pero a la vez tienen la obligación de salir nuevamente del territorio, ¿no? Incorporados a ese producto final para el cual han sido importados. ¿Ok? Ok, ok. Tiene que ver, ¿sí? O sea, vos importás cobre de manera temporal. Importás cobre. Fabricás cables. ¿Sí? Tenés la obligación de todo ese cobre que importaste de manera temporal y por el que no pagaste ningún tributo, reexportarlos como cable. ¿Sí? Entonces existe una forma de 10.000 kilos de cobre salen en 500.000 metros de cable. Bueno, pueden salir 200 primero, después salen 100, después salen 200, pero siempre la salida tiene que ser cero. Vieron que Y si en se el vence, tiene que ejemplo pagar, si se vence, tiene que pagar se esto tiene que que se pagar, garantizó. exactamente. Si vos no Ok, podés justificar la diferencia, vas a tener que pagarlo. ok.
vieron que, o los que sí pudieron verlo, en el ejemplo de la clase pasada, hay una importación de telas, donde hay mermas, ¿no? Bueno, es ese circuito que la importación temporal exige, ¿sí? Es muy prolijo, ¿eh? Nosotros tenemos De hacer tanta cantidad de... Sí, cuando se hace la compra para la importación temporal, esta por ejemplo en lo que estaba haciendo en el ejemplo del cobre, por ejemplo yo compro una tonelada de cobre y tengo que avisar previamente que voy a vender, no sé, 10.000 metros de cable, van a salir de esa tonelada de cobre, hacen la sí, cuenta, algo, ¿alguien porque controla? en el, eh, en el ejemplo o en el desarrollo de la clase de importación temporal, vos para que te autoricen esa importación temporal, tenés que presentar en la Secretaría de Industria ese certificado de insumo producto. O sea, vos ya indicás, o sea, ¿no? El ingeniero de la fábrica ya tiene que haber generado el documento que le informa a la Secretaría de Industria cómo es ese proceso productivo. O sea, vos cuánto, ¿no? cobre vas a necesitar para determinada cantidad de metros, ¿no? Entonces, todo eso está todo justificado, chicos. Siempre, ¿eh? Siempre. Si importan arandelas para hacer bicicletas, o sea, bueno, primero se tiene que indicar cuántas arandelas necesitamos para cada bicicleta y todo eso tiene que salir. Ah, ¿Sí? lleva un análisis bien profundo de lo que traes. Siempre, siempre. Por eso que se genera primero ese circuito, ¿no? Que primero se presenta, se hace la gestión, una vez aprobado, ¿sí? Se puede hacer el ingreso, la nacionalización de la mercadería. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí les pido, ¿sí? Que se pongan al día, que chusmeen un poco tanto la clase como la bibliografía, y que si surge alguna duda, ¿sí? Porque la cuestión de importación temporal es muy interesante. O sea, cuando trabajemos con Expo la vamos a ver también porque es muy común, ¿no? Importar insumos para el proceso productivo, con lo cual tenemos esa conexión. Pero bueno, también las distintas destinaciones tienen sus particularidades y está bueno que ustedes las puedan distinguir, ¿sí? Lo que nos queda, chicos, es el ejercicio. A ver cómo estamos. Nos quedan unos minutos. Lo que les voy a mostrar es el ejercicio que tienen en la bibliografía. Yo se los separé, se los subí en Word como consignas por separado, pero en realidad es el mismo ejercicio que tienen al final de la bibliografía de importación. ¿Sí? Como que lo que hace es cierra un poco esta integración que hicimos y sobre todo con lo que venimos viendo a partir de las primeras clases. La documentación, la información que tiene ese ejercicio es vieja, yo no lo actualizo porque no quiero tocar lo que ya tienen en la bibliografía, ¿sí? Con los ejercicios que hagamos para adelante, sí, van a tener fechas actuales para que ustedes puedan interpretar a partir de la fecha eh, la fecha del arribo del buque, ¿no? La fecha de oficialización, o sea, es importante que ustedes también se amiguen con la información que tienen los distintos documentos y que estén actuales. Entonces, este ejercicio lo hacemos, nos sirve de ejemplo, pero va a tener las fechas con las que se hizo de manera original, creo que si no me equivoco es de 2013. Entonces lo que voy a hacer es un repaso de ese ejercicio, cómo se resuelve y cómo termina plasmado en el documento. ¿Sí? Lo voy a hacer bastante rápido, después si queda alguna duda. Yo lo que voy a hacer
Esto también se los aclaro. Para la semana que viene, les voy a mandar 2 ejercicios para que ustedes resuelvan de acá al jueves próximo. ¿Sí? Voy a dejar abierto un foro, por si tienen dudas, consulten. Solamente al foro, las consultas solamente al foro, no al mail y tampoco al chat. ¿Sí? Duda que tienen, al foro. Yo respondo para todos. Así que, por favor, sigamos esa lógica porque es la que más nos resulta. ¿Sí? Entonces, les voy a mandar 2 ejercicios para que trabajen, aparte de este, y les voy a mandar una serie de documentos para que veamos lo que les dije al principio, esa secuencia de la importación desarrollada en el propio sistema, paso a paso. ¿Sí? Así que, para el jueves que viene, se supone que vamos a terminar con 4 ejercicios. Bastante. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan practicar lo más que podamos, ¿sí? Por lo menos esa de máxima. Si no llegamos o hubo dudas, el jueves vemos para dónde lo llevamos. Pero la idea es terminar la clase del jueves, que también va a ser sincrónica, con la resolución de 4 ejercicios. El de ahora, los 2 que le voy a mandar, más el que vamos a hacer directamente sobre el SIM. ¿Sí? Bueno, esta información es la información que tienen en el enunciado, que les puse aparte y que tienen en la bibliografía, con lo cual, si lo llegaron a imprimir o lo pueden ver directamente desde el apunte. Este tipo de ejercicios es el que denominamos más pedagógico, ¿sí? Son ejercicios que ustedes trabajan con información que se genera para hacer un ejercicio en particular, no con documentación original. ¿Sí? Nosotros vamos a tener de los dos, ejercicios con documentación y ejercicios adaptados para ver un poco la forma, los campos, completar. ¿Sí? Este es lo más pedagógico. ¿Okay? ¿Ven que tienen el detalle del origen de la mercadería, de dónde se embarcó, en qué fecha, el número de conocimiento de embarque? Entonces, tienen la información como más, ¿no? Más fácil, está ahí. No tienen que ir a buscarla al documento, como es la vida real y como vamos a trabajar también. Terminal, el nombre del buque, ¿no? El nombre de Panalpina es el forwarder. Acá ven, IC04, de la aduana de Buenos Aires. Fecha de oficialización. Esto es importante porque a partir de la fecha de arribo se puede calcular multa o no multa. Datos del importador, fecha de inicio de actividades, ¿ven? Todos los datos que va a la información complementaria. Datos adicionales, toda la información que va a bultos, kilogramos brutos, cómo está condicionada la mercadería, a qué depósito fiscal va a ir. Miren el tipo de cambio, chicos, si no es para llorar. 5,23. Se nos fue un poquito. Desactualizado, claro. Un ejemplo de la factura. Cuando ustedes tengan este tipo de ejercicios, bueno, en realidad cualquiera, con el documento es muy importante empezar a marcar la información que necesitamos. Número de factura. El nombre del vendedor. El nombre del importador. Condición de venta. Acá tenemos algunas cuestiones que hacen a la valoración, ¿ven?
hay gastos de embalaje, flete interno. Una factura que en la factura se indica el FOB, el flete marítimo y el seguro. ¿Sí? Claramente es un ejemplo base donde tienen todo bastante servido. ¿Sí? Generalmente ustedes lo van a tener que calcular. Y a partir de toda esa información y de la factura, tenemos que resolver. ¿Sí? En el ejercicio lo tienen resuelto y arranca de esta forma. ¿Ven? Primero que nada está la posición arancelaria. La posición arancelaria con el detalle, ¿no?, de la descripción de la mercadería, el detalle de los derechos a pagar, 14%. La tasa de estadística, chicos, 0,5. El 0,5 estuvo vigente hasta el año 2019. Ahora tenemos una tasa de estadística del 3%. ¿Sí? Así que el cálculo va a tener que ser del 3%, no del 0,5. En el ejemplo, lo dejamos tal cual está, ¿sí? Y acá está lo que es la liquidación. Esa fórmula que vimos, ¿sí?, el algoritmo, está acá desarrollada. El valor export, embalajes, flete interno. Formamos el valor FOB. Estos son gastos, embalaje y flete interno, gastos anteriores al FOB. ¿Sí? Acá surge la importancia de conocer los Incoterms. ¿Sí? Esa clase la van a tener que repasar para poder, ¿no?, avanzar sobre la valoración, sobre todo. ¿Sí? Al FOB le sumamos flete marítimo, seguro internacional y formamos el CIF. Este ejercicio no tiene ajustes, con lo cual el valor en aduana, ¿sí?, es el mismo. No hay ningún ajuste. Sobre ese valor en aduana le aplicamos el 14%, que es el derecho de importación que se corresponde con la posición arancelaria. Miren acá, tasa de estadística dice monto máximo. Con los montos anteriores del 0,5 y del 3% existen montos máximos. ¿Eso qué significa? Que para operaciones, antes era así, para operaciones entre 80.000 y 100.000 pesos, el monto máximo a pagar eran $400. Si superaba los $100.000, el monto a pagar máximo era de $500. Al final de la clase tienen actualizado esos rangos sobre la base del 3%. ¿Sí? Así que tienen que estar atentos, porque si no corresponde el 3%, sino aplicar un monto máximo, es ese monto el que van a tener que indicar en la declaración. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Entienden lo que les quiero decir? Sí. ¿Sí? A ver, para que se den 400 no es el 0,5 de 91.393. En este caso, se aplicó el monto máximo, directamente, que eran 400. Eso para cualquier operación. Nosotros lo vamos a aplicar sobre el rango
que tenemos actualmente. Armamos la base imponible IVA, o sea que al valor en aduana le sumamos lo que pagamos de derecho de importación y lo que pagamos de tasa estadística, y nos da esta nueva base. Sobre esta base aplicamos el 21, el 20, el 6. Profe, una consulta. ¿El adelanto de IVA es el segundo? ¿Se Sí. devuelve en algún momento o qué es? ¿Por qué se llama así adelanto de IVA? Se devuelve, es un crédito que tiene el importador. ¿Crédito fiscal queda para el importador? Exactamente. Sí, Ah, sí. ok. Lo mismo que ganancias. ¿Sí? Eso después ¿La se ganancia también? calcula. Si corresponde se paga y si no, es un crédito. Ok. Entonces, la suma, ¿no?, de los derechos de importación, tasa estadística y todo lo que pagamos de IVA, ingresos brutos, son casi $65.000. ¿Qué nos queda sumar? En este caso, la operación por, hagan ese ejercicio, chequeen fecha de ingreso y fecha de oficialización, fecha de ingreso del buque. O sea, claramente no se documentó en tiempo y forma, entonces se aplica la multa. La multa que del 1% del valor en aduana. Por eso hay una multa de, ¿ven?, $913. Se paga el arancel SIM, que siempre se paga. Y acá se sumó lo que se dice servicio de guarda y digitalización. Recuerdan que en las primeras clases, una de las funciones del despachante de aduana es guarda de la documentación, de los permisos de embarque, de los despachos. Este servicio de guarda es lo que se le paga a esas empresas que, allá, si no me equivoco, por el año 2007 más o menos, se crearon para digitalizar toda la documentación. Entonces, por ese servicio, esas empresas cobran, ¿sí?, actualmente son $28 por cada operación. La diferencia es que actualmente se puede elegir pagar desde el mismo sistema o pagarlo aparte. ¿Sí? Hasta hace muy poco solo se podía pagar desde el sistema María, ¿sí?, junto con la nacionalización. Ahora se puede optar. Se paga desde el sistema o se paga aparte. Se paga siempre, pero hay opciones para poder abonarlo. Y acá, finalmente, el monto total a abonar, ¿no?, es la suma. Sería 4 más 5, ¿no? Toda esa suma que vimos. Exacto. Acá me hacen una pregunta sobre si es la diferencia entre la fecha de ingreso del buque y de fiscalización. Es así. A partir de ahí se genera una multa. Porque pasaron 15 los días, 15 ¿o no? días hábiles para documentar. ¿Sí? Conclusión: el valor o el número al que nosotros tenemos que llegar en esta operación en particular son estos casi $66.000. ¿Sí? O sea, nacionalizar, miren lo que es, ¿no? Una mercadería que el valor FOB es de $87.000, nos cuesta casi $66.000. ¿Sí? ¿Pero ahí que se resta o algo? No, Solo calculamos los impuestos, el sumamos derecho. derechos más tasa de estadística, más los impuestos, más esto a pagar del ítem,
Es todo impuestos, tasa estadística y derecho de importación. Y finalmente se le suma la multa, el arancel SIM y la digitalización. ¿Sí? Claro, eso es lo que se paga en aduana, o sea, independiente del valor de la mercadería. Exactamente. Ah, claro, ahí. Esa es la diferencia con costos. ¿Sí? Calculen que, ¿En costos qué iría todo? y sí, se suma también el valor de la mercadería. Claro. Exactamente. En realidad, tenés que calcularle todo el CIF. Es el CIF más todo esto. ¿Sí? Y acá lo que queda es cómo esos datos que estuvimos viendo quedan plasmados en el formulario. ¿Ven? Entonces después lo que les pido es que chequeen cómo el ejercicio, ¿no?, nos va mostrando o sea, primero nos da la información y nosotros finalizamos, ¿no?, el ejercicio con la carga de todos los datos. Todos estos campos se cargaron sobre la base de la información y del cálculo que hicimos en la filmina anterior. ¿Ven? Todo el detalle. Y esto es lo que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Con esa base van a calcular, van a tener que hacer este cálculo. ¿Sí? Recuerden que si hay ajustes, van a ir acá. O sea, los ajustes se hacen sobre el valor en aduana. O sea, se suma o se resta. Y ahí se hace el valor en aduana definitivo. Y después seguimos continuando. ¿Sí? Esto para que lo tengan en cuenta porque en el ejercicio que les voy a mandar va a haber algún ajuste, ¿sí?, para hacer. Entonces, lo van a tener que contemplar. ¿Ajustes qué sería la preferencia? No, porque es del mercado. los ajustes cuando hay comisión de venta, cuando hay un flete interno que no corresponde, ¿sí? Ah, ok, ok. Es el artículo 7 del GATT. ¿Sí? El 7 del GATT, el 1 y el 8. A incluir y a deducir. ¿Sí? Así que eso es muy importante. Ustedes tienen lo tienen subido como bibliografía, lo tienen que tener bien en cuenta. ¿Sí? Esta es la primera parte del campo. Acá está la declaración. Acá lo que no tiene, que debería tener, son los sufijos de valor. ¿Ven? Acá abajo. Unidades estadísticas, que en este caso son iguales, ¿ven? Acá, pero en la operación, ¿sí?, eran 400 unidades. O sea, teníamos unidad estadística en kilogramos y la unidad declarada, unidad. Entonces, el FOB unitario, ¿ven cómo queda? Total del FOB dividido las cantidades declaradas, nos queda el FOB unitario. Los documentos a presentar. No hay ajustes. Y las dos bases, el valor en aduana y la de IVA. Y finalmente, la declaración. ¿Ven cómo está todo el detalle? La liquidación son los impuestos, ¿no? Todo, Todos esos porcentajes. todo, derechos, tasa estadística, más impuestos. Ah.
Y siempre va a tener esta diferencia. Derechos, tasa estadística, impuestos con el total. Y de este lado se les va a sumar las multas si corresponde, el arancel SIM y el servicio de guarda. Por eso que este monto difiere, siempre es un poquito mayor. Venga, acá dice del ítem. Si fuera una operación con más de un ítem, va a estar la liquidación de un ítem en esta página, con el total, acá, pero después vamos a tener otra, con la otra liquidación, y la suma, si fueran dos, tienen que ser el total. ¿Sí? Ahí se empieza a complejizar. Bueno, por lo pronto es algo bastante usual tener operaciones con más de un ítem o con subítem. ¿Sí? Y todos los ítems van a tener el mismo canal asignado, ¿no? Sí, sí, sí. El canal se asigna sobre la oficialización. Lo que te puede, claramente, hay una mercadería que te puede indicar el tipo de canal que te toque. Claramente. Bueno, y acá para terminar, este es el monto, o sea, el nuevo rango de la tasa estadística con los montos máximos. ¿Ven? Este es el cálculo que ustedes deberían tener en cuenta para calcular la tasa estadística en los ejercicios que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, chicos, ¿dudas? Los dejo ponerse al día, ¿sí? Les voy a sumar mañana el segundo ejercicio. El lunes les subo el tercero. Y les voy a subir la documentación para que veamos el ejercicio el propio jueves, ¿sí? Entonces lo que hacemos el jueves es repasamos los dos ejercicios que les envío y hacemos el que les voy a enviar para trabajar con el SIM, ¿sí? Y voy a dejar abierto el foro para que, si tienen dudas con la resolución de los ejercicios, se lo puedan consultar directamente desde ahí. Buenísimo, profe. Buenísimo, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, chicos, eso, los que no estén al día, por favor, traten de ponerse al día, más que nada con lo primero que vimos en Info. Las primeras clases son muy importantes, porque un poco cierran, ¿no? Esto que estuvimos viendo hoy. Y después, valoración. Es muy importante la parte de valoración que la tengan presente, ¿sí? Vayan con Info, y después ya vamos a tener la última parte para profundizar sobre valoración de exportación. ¿Ok? Gracias. Lo que está grabando lo va a subir, ¿no? Sí, lo vamos a subir. Voy a Sí, subir. perfecto. Muchas gracias. Bueno, chicos, estamos en contacto. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe.